Bienvenidos a Psicología para Todos. Hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra experta en comunicaciones, Jaya Davidovich. Hola, ¿cómo estás, Jaya? Hola Nathan, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo también estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Bueno, la sesión del día de hoy se llamará Escucha activa, su uso dentro de nuestras vidas y su importancia en nuestras relaciones. Este podcast le puede servir a cualquiera, pero le va a ser muy útil a aquellos que busquen mejorar la comunicación dentro de sus relaciones interpersonales. Si es que tienen problemas con la pareja, con los padres, con los hijos, con los compañeros de trabajo, este podcast les será muy útil, porque a veces solo hace falta escuchar de la forma correcta las inquietudes del otro. Antes de comenzar la sesión, me gustaría explicarles por qué escuchar a los otros en profundidad nos permite construir relaciones más sólidas. Esto se debe a que con solo el hecho de evaluar si alguien se siente escuchado en cualquier relación interpersonal, podemos ver cómo es la relación. Por ejemplo, si alguien nos dice que su pareja no lo escucha, entendemos que esa relación está deteriorada. Pero esto no se queda solo ahí, ya que cuando alguien no se siente escuchado en profundidad, este suele tener la sensación de que al oyente no le importa lo que le ocurre a la persona. Y dentro de las relaciones es muy importante que ambas personas sientan que al otro le importa lo que piensan, cómo están, y se sientan importantes para el otro. Bueno, Jaya, para continuar con la sesión del día de hoy me gustaría preguntarte, ¿qué estrategias simples y profundas sirven para poner en práctica la escucha en profundidad? Bueno, entre las estrategias que podemos encontrar, en primer lugar tenemos el verificar escuchas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el otro diga en sus palabras qué fue lo que entendió. Aquí uno debe verificar aunque esté seguro de haber comprendido. Un ejemplo de esto sería decir, espera un segundo, déjame verificar si te entiendo bien. ¿Esto es lo que me quieres expresar? Y ahí la persona dirá si es que sí o si no. Y eso va a ayudar a que nosotros podamos comprender mejor lo que nos está expresando. Esto no es necesario hacerlo todo el tiempo. Hay que priorizar las ideas que realmente son importantes para poder verificarlas, para que así no haya malentendidos al final. En segundo lugar, tenemos que compartir inquietudes. Aquí tenemos que comenzar por saber que todo mensaje está motivado por una inquietud, por una intención. Cuando el orador no dice explícitamente su inquietud, es bueno que nosotros le preguntamos cuál es su inquietud principal para así poder comprenderlo mejor. Al conocer la inquietud, es mucho más fácil comprender lo que se nos está explicando y así poder evaluar si es que las respuestas son correctas o si la inquietud es válida. Un ejemplo de esto sería decir, dado que pasó esto, ¿cuál crees que es tu inquietud principal? En tercer lugar, la estrategia de indagar. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, cuando estamos escuchando al otro, tenemos que ir preguntando cosas para así poder indagar en cuál es lo principal que nos quiere explicar. Esto se puede hacer de diversas maneras y cada conversación nos hará darnos cuenta de cómo es que tenemos que hacerlo. El fin de esto es asegurarnos de que la interpretación que vamos haciendo sobre el tema que se nos está explicando es lo más acorde posible al relato e inquietudes del orador. Y bueno, Nathan, me Perfecto. gustaría preguntarte, ¿qué ejemplos prácticos podrías entregar sobre situaciones cotidianas para dejar clara la importancia de saber escuchar las inquietudes del orador? Déjame pensar un minutito, ¿ah? Bueno, por ejemplo, si soy el jefe de una empresa y llega uno de mis empleados a decirme que tiene un problema con cierto tema y yo no entiendo del todo sus inquietudes, él no se va a sentir apoyado, ya que no lo voy a poder ayudar a buscar una solución. Esto podría provocar incluso que mi empleado colapse y termine renunciando, ya que el no sentirte apoyado por tu jefe, por tu equipo de trabajo, te hace sentir al final que no tienes importancia para esa empresa. Ahora me gustaría ir a otro punto, Jaya. ¿Te molesta si te uso de ejemplo? No, dale nomás. Perfecto. Quería saber cómo evalúas tú tu capacidad para escuchar en profundidad, qué fortalezas observas en ti y qué desafíos te quedan para desarrollar más esa capacidad. También me interesa saber qué es lo que más te cuesta y por qué. Bueno, en primer lugar, yo creo que en relación a la capacidad que tengo yo para escuchar, creo que en general es buena. Obviamente no diría que es perfecta, yo creo que todos tenemos siempre cosas que trabajar, cosas que pulir en nuestras comunicaciones y en la forma en que nos relacionamos con los otros. Creo que principalmente una de las fortalezas que tengo es en relación a la de verificar las escuchas, que creo que en general comprendo bien lo que el otro me está expresando y
no me cuesta tanto comprender cuáles son los problemas del otro. Entonces creo que con eso me manejo bastante bien, pero eso sí, creo que un desafío que tengo al momento de las comunicaciones es en el tema de indagar. No me gusta a veces sentir que estoy metiéndome demasiado en la intimidad del otro, quizá hacer una pregunta que no debo hacer o hacerlo sentir incómodo y preguntar de más, entonces en ciertos momentos me abstengo un poco de indagar porque tengo miedo de hacerlo sentir así. Un ejemplo de esto sería, hace una semana estuve conversando con mi hermana, que estaba teniendo un problema con su novio, y me estaba preguntando y contando sobre el tema, y yo intenté hacerle ciertas preguntas para poder entender de mejor manera, y en algún punto ella sintió que yo estaba quizás sacando o preguntando cosas que no debía, que no le acomodaban, y ahí siento que quizás me abstengo un poco de indagar por ese tipo de cosas, por hacer sentir al otro como que estoy preguntando porque sí o para hacerlo sentir incómodo. Perfecto, te entiendo completamente. Y bueno, como podemos ver, todos nosotros presentamos desafíos en cuanto a la escucha, incluso los expertos en comunicación. Otro desafío que a mí me parece importante resaltar tiene que ver con la identificación y el control de las emociones para el momento de escuchar en profundidad, ya que si somos capaces de identificar lo que sentimos, logramos controlar la emoción y podemos escuchar en profundidad sin que nuestra emoción nos nuble la vista. Ya que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estoy enojado, soy realmente incapaz de escuchar el mensaje que me quieren transmitir. Por lo que yo, cuando identifico esta emoción, le pido a la persona que estoy escuchando que me dé un rato para así poder controlar la emoción y finalmente escucharlo de manera correcta un poquitito después. Jaya, he escuchado mucho sobre el ejercicio de la columna izquierda y me ha llamado mucho la atención. ¿Será que me lo puedes explicar, señalarme su importancia y qué cosas se puede descubrir de uno mismo al analizar esta columna izquierda? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, este es un ejercicio que tiene 6 pasos. Este consiste en tomar una conversación que no haya resultado bien, que haya terminado insatisfactoriamente, y poder obviamente aprender de ella. Como digo, el objetivo finalmente es utilizar una situación que haya sido problemática y así poder tomarla como una oportunidad de aprendizaje. Mientras peor haya sido la conversación, mejor porque así aprenderemos más. En primer lugar, tenemos que tomar la conversación y redactarla brevemente para así poder entender en qué consistió, incluyendo todo lo que podamos, los que participaron, el problema principal, las sensaciones, el lugar, si habían terceros, todo lo que podamos. Luego, tenemos que tomar una hoja y dividirla a la mitad. En el lado derecho vamos a escribir todas las manifestaciones explícitas que hayan sido expuestas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, frases que se hayan dicho, momentos de la conversación, todo lo que haya pasado, pero que las dos personas que hayan estado, las dos partes, lo hayan visto de igual manera, que haya sido manifestado para todos. Después de esto, vamos a agarrar el lado izquierdo de la hoja, que está vacío hasta ahora, y vamos a escribir todos los pensamientos y sensaciones que tuvimos nosotros personalmente. Solo que yo sé que la otra persona con la que yo estaba conversando no lo sabe y que no fueron expresados obviamente en esta conversación. Después de esto, debemos reflexionar sobre qué fue lo que salió mal de esta conversación, qué cosas fueron las que llevaron a que terminara mal y cómo esto llegó a afectar en la relación con el otro, en cómo él me ve, cómo yo lo veo, en cómo nos llevamos ahora y todo eso. Y esto es importante porque finalmente vamos a hacer una indagación, autoindagación se podría decir, para así ver cómo se podría haber mejorado esta conversación para las futuras conversaciones. Y bueno, este ejercicio es importante porque nos ayuda, como te dije, a cuestionarlo las cosas que pensamos durante una conversación y que dijimos en una conversación y que no resultaron bien. Y aquí obviamente nos daríamos el espacio para ver lo que salió mal y qué cosas debiésemos haber hecho distintas, qué cosas debiésemos haber dicho quizás que pensamos y no dijimos, o qué cosas dijimos que quizás no deberíamos haber dicho y así poder cambiarlo para el futuro. Aquí Entiendo. podemos descubrir de nosotros mismos cuáles son las herramientas que debemos trabajar para así tener mejores conversaciones y relaciones con otros. Perfecto, te hago una pregunta. ¿Tú Dime. crees que es realmente posible ocultar el contenido de esta conversación privada, es decir, de esta columna izquierda que mencionaste? Bueno, yo creo que hasta cierto punto. Yo creo que cuando nosotros estamos teniendo una conversación, si por ejemplo estamos muy molestos,
y estamos pensando cosas malas o estamos sintiendo cosas malas en relación a la conversación que tenemos, eso de todas maneras se va a notar en cierto punto, en nuestra cara, en nuestras expresiones, en la manera en que hablamos, en la manera en que estamos posicionados en la conversación. Entonces yo creo que se puede ocultar lo que realmente estamos pensando hasta cierto punto, porque de todas maneras se va a ir notando estas sensaciones en la conversación y que quizás ese podría ser un gran factor de por qué la conversación resultó mal. Bueno, me quedó clarísimo, Jayo. Te agradezco por acompañarnos el día de hoy en Psicología para Todos. Fue muy grato tenerte aquí. Para, Muchas gracias, Jonathan. bueno, para concluir, me gustaría hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos en la sesión de hoy. En una primera instancia vimos la importancia de la escucha activa en nuestras relaciones interpersonales. Luego vimos estrategias que se pueden aplicar para usar la escucha activa. Después de esto vimos un ejemplo práctico de algunas dificultades y desafíos que presenta la escucha activa. Y finalmente vimos la importancia de la identificación y el control de las emociones y el ejercicio de la columna izquierda. Para cerrar, los quiero dejar con la siguiente pregunta para que ustedes mismos en sus casas se planteen. ¿Es realmente posible tener buenas relaciones interpersonales si no escuchamos en profundidad lo que el otro plantea? Una pregunta que da para pensar. Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en una futura edición de Psicología para Todos. Chao.